En 2014 el exministro egipcio de antigüedades y arqueólogo Seji Gewes fue acusado de robar egipcio antigüedades. En la lista de artículos que podría haber sido robado por el famoso egiptólogo, el artefacto más inusual eran los antiguos cables de cobre de la pirámide de Keops, también llamada la Gran Pirámide de Gizeh. De hecho, es muy extraño que en un momento en que la electricidad no habían sido descubiertos, pero ya había cables de cobre en esta pirámide. Lo que es incluso más raro es que alguien decidió robar esos cables, como si el arqueólogo tenía muchas ganas de ocultar algo del público. Que algunos historiadores no creen que la pirámide de Keops es una tumba de un faraón egipcio. Incluso hay una teoría de que fue construido por aún más la civilización antigua. Y Elon Musk una vez hizo una declaración sensacional sobre su Twitter, que en su opinión las pirámides en realidad fueron construidos por extraterrestres. Y en él al mismo tiempo se encontraron tantas cosas extrañas. En la Gran Pirámide él probablemente creas cualquier cosa. Y en lo más importante es incluso quién lo construí, pero en qué estaba este edificio general. Entonces, ¿por qué la Gran Pirámide está lejos de lo que pensamos inicialmente? Extranjero se cree que el más grande del mundo. La pirámide fue construida durante un periodo de aproximadamente 20 años. Tomó más de 2 millones de piedras, bloques y diversos materiales que fueron no solo explotados por 20.000 trabajadores en el sitio de construcción, pero también traído por ellos desde lejos, a diferencia de otras pirámides. Realmente no parece una tumba, pero cuando te vas de vacaciones a Gizeh, uno de las ciudades más populares de Egipto, la guía le asegurará lo contrario al mismo tiempo. Muchos matices con respecto a la historia de la Gran Pirámide podría elevar sus sospechas, por ejemplo, el hecho de que en la pirámide solía ser blanca. Los egiptólogos afirmaron que el pulido paredes blancas de piedra caliza permitieron el pirámide para literalmente brillar con su belleza y magnificencia en el sol, pero la parte más emocionante es que la parte superior de la estructura, llamada el Madián puro, una vez fue cubierto de oro para reflejar bellamente los rayos del sol. Por lo tanto, la pirámide era simplemente deslumbrante. Y mostró que un rico faraón fue enterrado con el tiempo. Las paredes blancas de la pirámide fueron robados mientras merodeadores se fugó con el piramidión de oro, pero incluso en nuestro tiempo esta tumba es sorprendente en su tamaño, a pesar del hecho de que, según la guía, la Gran Pirámide ni siquiera está completamente terminado. Ahora que la estructura se ha hundido un poco y su altura alcanza poco más de 130 metros, pero antes de construir la Torre Eiffel en la Gran Pirámide fue considerada la más alta construyendo en el mundo. Y en ese momento alcanzó la friolera 139 metros, que equivale a unos 70 camellos de pie uno encima del otro en la pirámide. Pesa hasta 10 millones camellos. Eso es todo porque los constructores utilizado granito increíblemente pesado. Curiosamente, al noroeste del pirámide el Serapeum de Saqqara, un antiguo templo egipcio, hay 20 enormes sarcófagos con hermosos adornos hechos del mismo material. Cada uno de ellos pesa hasta 20 elefantes. Los egiptólogos creen que el sarcófago sirvió como ataúdes para los cuencos de premio del faraón. Se suponía que estar en una de las habitaciones del Grande Pirámide, pero aparentemente simplemente no cabía en los túneles, por lo tanto, eran almacenado en una habitación separada. Si es normal, el ganado fue enterrado a una escala tan grande. La tumba del gobernante de Egipto debe mirar increíble. En la gira serás impaciente para entrar en la pirámide. Examine el riquezas impensables enterradas con el faraón, tomar fotos de la antigüedad, artefactos e intentar tocar la momia mientras el chico se aleja, pero por desgracia no verá nada de esto. El cuerpo del faraón Keops aún no ha sido encontrado. Si en la llamada tumba hay una gran caja de granito que los egiptólogos creen es el sarcófago del faraón, es ubicado en la habitación llamada el Rey Cámara. Sin embargo, este adoquín no realmente parecen sarcófagos de otros faraones. ¿Qué puedo decir? Es aún peor.
Que los ataúdes para los toros cuando preguntó dónde estaba el cadáver del faraón y en las reliquias de la sala funeraria son egiptólogos tienen otra respuesta universal más probablemente fueron robados a primera vista no hay nada notable en el llamada tumba del faraón pero aquí no solo necesitas mirar, sino escuchar la cosa es que en la cámara del rey acústica especial se forman es muy extraño que los constructores trataron de lograr tal efecto para una habitación donde un cadáver mentiría durante siglos. Pero hay más durante el recorrido lo notarás cada vez más matices extraños para ejemplo de por qué las pirámides tienen túneles que dejan bajo tierra a la guía no tiene una respuesta a esta pregunta porque todavía hay zonas inexploradas bajo la pirámide si afirman los científicos que encontraron agua subterránea en el bajo 4 partes de la estructura. Pero de nuevo no encontré una explicación de por qué se decidió colocar la pirámide encima el siguiente matiz. Inexplicable es el misterioso vacío encontrado dentro de la tumba fue descubierto usando una radiografía de Mjuven simplemente poner la pirámide fue escaneada a descubre lo que hay en su aún inexplorado los egiptólogos de piezas tienen una sugerencia que este vacío una vez sirvió como una rampa para bloques móviles durante la construcción y cuando la tumba fue terminada, simplemente olvidé quitarlo y lo rellené mal, así que resulta que en el 1 la Gran Pirámide fue construida sobre el curso de 20 años y por otro mano quedaban muchos defectos en ella como si los constructores hicieron todo a toda prisa al mismo tiempo, según egiptólogos efectos inusuales dentro de la pirámide fueron creados por accidente y algunos villanos robaron todo lo más reliquias importantes podrían ser que los egiptólogos simplemente no quieren el público para saber algo piensa muy significativo sobre la tumba de los grandes faraón Keops si esta pirámide era una tumba cada característica de la pirámide que los egiptólogos llaman a un accidente o una coincidencia, de hecho puede ser lógica explicó si la gran pirámide de Keops de hecho, una vez estuvo cubierto con pulido caliza blanca para que la estructura tomó bordes suaves sin defecto, pero todo esto era bastante necesario no para la belleza propósito sino reflejar los rayos del sol como un espejo esto lo haría es posible hacer que el interior del pirámide perfectamente aislada de la luz solar lo que es interesante por dentro está hecho de dolomita y granito que es un poco raro después de todo granito es uno de las piedras más duras de la tierra. Y el procesamiento tarda 10 veces más que el procesamiento de piedra caliza abundante cerca de la pirámide. El granito fue traído por barco de una cantera en Asuán situado 800 kilómetros del sitio de construcción de hecho debes admitir que es poco probable que los egipcios se habrían molestado tanto mucho con un material que es difícil de transporte y proceso por el bien de una tumba ordinaria. Se supone que la elección de un material tan complejo es justificado por la presencia de cuarzo y cristales de metal en él al mismo tiempo el granito emite una pequeña cantidad de radiación y lo más importante es que es un buen conductor de la piezoelectricidad a carga que se crea usando cristales Dolomite. A su vez aumenta la electricidad conductividad mientras que el oro en el piramidión podría crear un conductor camino para la energía dirigida hacia arriba además la Gran Pirámide es geográficamente situado por encima de un poderoso generador natural es decir, subterráneo los ríos y el agua. También son excelentes conductor actual si tienes mucho tiempo entendió lo que estas hipótesis de investigadores independientes llevaron a que ahí no hay cuerpo de faraón ni artefactos ni otros accesorios para el entierro del gobernante en la Gran Pirámide porque no es un tumba pero una antigua planta de energía en además está diseñado para generar y transmitir electricidad inalámbrica. En él al mismo tiempo los sarcófagos encontrados en el pirámide y al lado de ella bien podría ser un prototipo antiguo gigante de moderno baterías después de que todas las cajas estén hechas de los mismos materiales radiactivos. El estructuras internas de la pirámide y estas no son todas las cosas extrañas que indicar que la tumba podría ser realmente una planta de energía alrededor de la pirámide el aumento de la emisión electromagnética fue encontrado equivalente al que ocurre durante una tormenta eléctrica se cree que su fuente puede estar en el cámaras en la base de la estructura en este caso para transmitir electricidad al punto deseado. Solo necesita cables de cobre presuntamente robado de la pirámide.
Por Zahi-Hawass parecería que todo encaja aunque hay uno, pero los egiptólogos afirman que la pirámide permanecieron sin terminar, por lo que es poco probable que podría funcionar como una planta de energía. O soy ingeniero inglés equivocado. Christopher Dunn notó grietas extrañas en los techos de algunas de las pirámides. Cámara se sugiere que una explosión podría haber ocurrido dentro del edificio egipcio. Los historiadores recientemente descartaron tal una opción, pero recientemente incluso ellos comenzó a hablar de un posible antiguo cataclismo como un terremoto que dañó la pirámide, pero no se ve. Se encontraron daños en la cámara debajo de la pirámide que se supone que está más cerca de los terremotos epicentros. Sin embargo, las paredes en la cámara del rey parecía ser convexa y puedes ver brechas entre ellos y el piso. Esto puede indicar que las paredes fueron afectadas por una explosión dentro de la pirámide en el llamado el sarcófago del faraón. Hoy tiene el color marrón chocolate, no es el original tono rosado del granito de Asuán. Era hecho a partir del cambio de color. Podría ser causado por el fuerte calor. Resulta que hace muchos años un poderoso impulso energético podría haber sucedido en la cámara, lo que lleva a una explosión. Algunos científicos creen que la acústica especial en la cámara del rey no es un accidente, o bien el hecho es que se puede utilizar para transmitir energía a largas distancias. Para ello puede utilizar la conversión de energía acústica en energía cinética. Imagina a un cantante de ópera que rompe un vidrio con su voz. La frecuencia de las ondas sonoras del cantante coincide con la frecuencia resonante del vidrio y la energía acústica se vuelve cinética. Así, transmisión inalámbrica de electricidad podría llevarse a cabo incluso a través de sólidos materiales y a grandes distancias. Y este secreto de la Gran Pirámide han sido revelados por un famoso físico a finales del siglo XIX. El ingeniero serbio-estadounidense Nikola Tesla afirmó que podía usar el planeta mismo con sus dos polos. Es un gigantesco generador eléctrico de energía ilimitada. En 1905 esta noticia divirtió a todo el mundo. Comunidad científica de físicos. Los descubrimientos de Tesla iban en contra del conocimiento de esa época, pero que no lo hizo detenerlo en absoluto. Es la próxima fuente de electricidad sin fin que comenzó a considerar la ionosfera, la capa superior de la atmósfera del planeta. Los científicos creen que literalmente chispea con electricidad que podría ser fácilmente interceptado. El asunto sigue siendo pequeño para construir una estación apropiada y probar a todos que tenía razón. Por lo tanto, comenzó a trabajar en Tesla pirámide electromagnética que se llamaba el alcaide Cliff Tower. Su torre tenía un casi pura forma media. Nikola Tesla estaba muy fascinado por el Gran Pirámide de Keops. La cosa es que en la pirámide está perfectamente orientada a la Cardinal Point. Se desvía solo en 3 minutos angulares. Para que los entiendas, qué pedante dice esta alineación que es. Cabe destacar el Observatorio de París. Esta es la estructura más precisa hoy, orientado al norte y es desviado del norte verdadero por 6 angulares minutos. Esto es increíble porque en los antiguos egipcios ni siquiera tenían brújulas, pero no es lo más impactante coincidencia. Cuando los científicos miden el perímetro principal de la pirámide en su altura para escalar esas figuras que vinieron hasta de 1 a 43.200, entonces, ¿qué tiene de especial el hecho de que si multiplicamos en la altura de la pirámide por este número obtenemos el radio polar de nuestro planeta? Más probablemente una precisión tan alta tampoco fue logrado accidentalmente debido a su tamaño de la estructura y ubicación de la pirámide. Fue capaz de resonar a una frecuencia de 8.1 Hz y como Tesla creyó, nuestro planet hizo lo mismo. Después de muchos cálculos y descubrimientos que Tesla muestra la ubicación de la estación siguiente. Las leyes de la Gran Pirámide fue construida por ella, siguió por la proporción de la órbita elíptica del planeta y el ecuador. También era importante que allí eran corrientes subterráneas debajo de la torre, como en el caso de la Gran Pirámide encontró un lugar similar en la costa este de Colorado Springs, donde comenzó a construir su estación experimental. Como la pirámide utiliza alambres de cobre y en la parte superior había una bobina de metal que lo hacía posibilidad de crear un corto alcance campo magnético. Al mismo tiempo, la electricidad de la estación no se transmite a través de cables, sino en forma de ondas como Wi-Fi moderno. Simplemente Tesla quería crear algo como un transformador que funcionaría con una capa conductora en forma de tierra y la ionosfera, pero incluso si asumimos que hizo la Gran Pirámide de las operaciones clave lo mismo, ¿a dónde envió su electricidad? Esta pregunta también tiene algo suposiciones. En Egipto que encontraron obeliscos misteriosos, piedras altas gigantes como las pirámides mismas eran hecho de granito y gracias al cuarzo piedras en la parte superior los obeliscos podrían actuar como receptores
En total los egipcios creó 28 ambolests, pero por alguna razón piedras similares también se encontraron en Estambul, Roma, Londres, París y Nueva York. Resulta que en 2600 AC la pirámide griega bien podría haber funcionado como una potente planta de energía inalámbrica y su secreto puede haber sido revelado por Tesla un siglo antes que los científicos modernos. Acabo de empezar a hablar de ello. La cosa es que el proyecto de la torre del físico más brillante falló en orden para lograr el mismo potencial eléctrico que según Tesla el grande pirámide de Keops tenía el ingeniero necesario para repetir su estructura como desafortunadamente con la mayor precisión posible. Tesla no tenía 20.000 trabajadores o cantidad considerable de dinero para pagar mano de obra y compra lo necesario materiales. Y una serie de otras razones obstaculizaron el trabajo de los científicos y los clientes se cansaron de esperar el avance prometido en la ciencia. Por lo tanto, el patrocinio se detuvo y el proyecto fue cerrado. Pero, ¿y si Tesla realmente hubiera tenido éxito? Luego nuestros antepasados en el siglo XIX habría conducido coches eléctricos sin cualquier problema y Elon Musk no se hizo rico con los coches Tesla antes de Tesla el mismo. Además, coches eléctricos modernos están lejos de ser perfectos. Son caros y requiere mucho tiempo para cargar y allí son solo unas pocas estaciones de carga rápida. Hoy en día los científicos no se han desentrañado el secreto de la torre Tesla para que sean atormentados por el desarrollo de robots hecho de hormigón magnetizado para que los vehículos eléctricos podrían ser capaces de ser cargado mientras conduce, pero hasta ahora sin éxito. Aunque Tesla quería hacer su creación pública, sus patrocinadores fueron preocupados por cómo evitar que la gente robara energía. Para hacer esto Tesla planeó para hacer frecuencias de onda que vendrían en una secuencia recubierta. En otras palabras, el receptor tenía que conocer el código para sincronizar su resonador para recibir un señal, como sucede con la contraseña en su enrutador. Además, Tesla afirmó que con la ayuda de su invento, la gente sería capaz de transmitir voz, señales, artículos de periódicos e incluso fotos a largas distancias. En este medio que Tesla podría haberse acercado a creando un prototipo de la Internet actual. Luego, ya en la década de 1930, Hollywood, la actriz Sari Maritza no lo habría hecho, protagonizó películas en blanco y negro. En cambio, ella iría a vivir por ella fans ricos, mientras que el artista Grant Wood probablemente crearía pinturas con inteligencia artificial en lugar de pintar en lienzos. Y el plan de Nikola Tesla, si hubiéramos funcionado, nos desharíamos de muchos cargadores y cables para siempre. Pero si en el tiempo de Tesla la gente ya conocía electricidad, es mucho más interesante para saber cómo funciona una alimentación inalámbrica. La planta podría haber sido utilizada en la antigüedad de Egipto y durante las excavaciones y investigación de las pirámides egipcias. Los arqueólogos no encontraron ningún antiguo dispositivos que podrían necesitar electricidad pero encontraron bastante extraño jeroglíficos encontrados en el templo de Hathor ubicado en la ciudad egipcia de Dendora. Algunos ven este dibujo como un análogo de una bombilla moderna. Si es así, resulta que los egipcios usaban la electricidad como a principios de 2250 AC. Tal vez fue incluso tecnología eléctrica que ayudó a los egipcios construyen tal gran escala estructuras sin agotar al ser humano. Supongamos que la destrucción de los antiguos egipcios estacionados en la forma de una pirámide no sucedió, entonces nosotros no consideraría el país más rico para ser Luxemburgo, mientras que el país vendedor de electricidad no sería Canadá. Los países más avanzados a lo largo con Egipto sería Turquía, Italia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Después de todo antiguo, allí se encontraron obeliscos de granito, que significa que las comunicaciones inalámbricas han aparecido allí. En primer lugar, sí, esto es lo que se verían las torres de radio como ahora, para quizás el lugar de total de Palacio Torre Inclinada de Pisa, y en las pirámides de la Torre Eiffel ahora estarían en pie. Después de todo, Italia, India y China son ricas en granito y estos países podrían bien costear la construcción de la misma sonidos de plantas de energía como en el antiguo Egipto. Increíble lo que te parece el Gran Pirámide de Keops realmente. Gracias por ver vídeo el equipo Viaje Narrativo. Soy Rosa, te vemos en el siguiente vídeo increíble.